Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Soy Jorge Quevedo. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Las guerras de los dioses y los hombres. Estamos casi finalizando. La última vez veíamos las consecuencias de la ambición de Inanna por el poder ahí en Mesopotamia. Quería todo el poder para ella, incluso el poder por encima de Enlil, su abuelo, por encima del rey de Nibiru, Anu, por encima de sus padres, de sus hermanos, de sus familiares. Y para eso buscaba, elegía reyes en su ciudad, ahí en Erech, Uruk, ahí en Mesopotamia, y los colocaba en el poder para que fueran como sus representantes, ¿no? Pero eran unas simples marionetas, porque ella era que los controlaba y le daba las órdenes por detrás. Y decíamos que eso se sigue haciendo hoy. ¿Quién dirige la política de Estados Unidos? Los dueños de las grandes empresas armamentísticas, junto con los generales del Pentágono, que hacen ese negocio y le dan dinero al presidente para que se elija, y entonces él tiene que hacer lo que ellos les mandan. Entonces Biden es un títere de esas grandes empresas armamentísticas militares que se lucran solamente cuando hay guerras, porque es el momento donde se puede vender armas. Por eso un presidente que busque la paz difícilmente va a ser electo en Estados Unidos, porque ese conglomerado no va a ganar dinero. Entonces es un fraude democrático, ¿no? La gente cree que allá que elige presidente, la gente no elige presidente por votos, elige el que coloca más dinero, sea una organización judía, sea una organización musulmana. Es el dinero que guía esa forma de gobierno mal llamada democrática de Estados Unidos. Entonces son como muñecos que se colocan ahí en el poder para que los que están detrás ganen más dinero. En este caso Inanna, para ganar más poder, colocaba a sus reyes, los convertía en sus amantes y después los colocaba en el trono, como marionetas, como ya dijimos. Y el último de ellos fue Naram Sin, se llamaba, que lo tomó en la cama como amante y después lo colocó en rey, como rey, y seguía siendo su muñeco en el poder. Y dice, sigue diciendo, la realeza de Agadé, esa ciudad que fundó el primer muñeco que ella consiguió ahí, lo nombró rey, que fue un tal Sargón, le fundó esa ciudad Agadé como futuro centro del imperio que sería Akkad. Ahí vienen los acadios, al lado de ahí en Sumeria, en el Mesopotamia. La realeza de Agadé, esa ciudad que fundó aquel rey primero, seguidor de Inanna, se postró, porque recuérdense que la Inanna invadió territorios que correspondían a Enlil, que correspondían a su tío, a sus hermanos, no respetó a nadie, ni a sus padres. Invadió una ciudad que era de su padre, Naram Sin. Entonces llegó hasta Egipto, conquistó el espacio puerto, algo que nunca se había hecho. Quitó el poder a Enlil. Entonces eso ya los dioses, los grandes dioses, o sea, los grandes Anunnaki no lo aguantaron. Dijeron, bueno, ya basta, vamos a ponerle un pare a esta mujer porque no para de tener ambiciones del poder. Y estando ella en Agadé, en su ciudad y Mesopotamia, un consejo de grandes Anunnaki, o dioses como le llaman los terrestres, se reunió y decidió tomarla prisionera y hacerle un juicio. Ella se enteró, no sabemos cómo, y huyó de su ciudad Agadé, y huyó, y Zecharia Sitchin dice que parece que se fue al sur de África, en los dominios de Nergal, que aunque era hijo de Enki, había traicionado al clan de Enki, a su propio padre, y se puso del lado de la gente de Enlil, la gente de Inanna. Entonces parece que ya se fue allá al reinado, a los dominios de él en el Suráfrica, lo que se llama el mundo inferior, en la parte sur del planeta, ¿no? El sur de África, el mundo inferior donde gobernaba Nergal. Se refugió allá porque no le encontraron en Agadé, huyó y dejó al rey ahí su muñeco, que no era él con él el problema, era ella que estaba detrás de él. Por eso los Anunnaki van a meter la presa a ella, no al rey Naram Sin. Es una simple marioneta Naram Sin.
Entonces, igual que si tú vas y quitas a Biden, pero llega otro que las mismas empresas armamentísticas y los grandes millonarios son los que lo colocan. Entonces no vale la pena quitar a uno y meter a otro. Es la misma gente, ¿no? Ya llegan comprometidos con Israel porque los judíos en Estados Unidos le dan millones y millones para su campaña. Entonces ya llegan comprometidos con ellos, no con el pueblo que votó por ellos. Ellos no se importan con pueblo, simplemente le piden que voten. Entonces ella dejó a Naram Sin ahí como una marioneta y huyó hacia el sur de África, el mundo inferior. ¿Y qué hicieron los Anunnaki cuando llegaron a Agadé a meter la presa, que no la encontraron? Le quitaron todos los objetos que hacían referencia a poder que ella tenía ahí en su palacio, en su residencia, en su templo, como decían los terrestres. Se llevaron todos esos objetos y dejaron la ciudad vacía de esos objetos que la identificaban esa ciudad con la realeza, ¿no? Dice, la realeza de Agadé se postró, se acabó, puso de rodillas. Su futuro era extremadamente amargo. Después, Naram Sin tuvo una visión. Ese era el rey que ya dejó ahí, Naram Sin, la marioneta. Naram Sin tuvo una visión y Inanna, estando en África, se comunica con él a través de visiones. Es un método de comunicación que todavía se usa. Mucha gente dice, sí, yo estuve en tal lugar y vi personajes y ellos se comunicaron conmigo en una visión y la gente cree que está dormida porque ellos vieron y atravesaron la pared y entraron en mi cuarto y me dijeron y me tocaron. Y la gente dice que es una visión, como que era durmiendo que ellos estaban. Pero es una manera de comunicación que ya la conocían los Anunnaki. Las visiones. Y en los textos antiguos de la Biblia se menciona mucho ese tipo de comunicación a través de visiones. Dice, Naram Sin tuvo una visión, una comunicación de su diosa Inanna, que ya había huido de la ciudad. La guardó para sí, no se la contó a nadie. Naram Sin permaneció a la espera durante 7 años. ¿Qué le dijo Inanna a él? No, él no le dijo a nadie lo que le dijo Inanna, pero tuvo esa visión donde ella le comunicó algo. Y se pregunta Secharia Sitchin, ¿acaso Inanna recurrió a Nergal durante los 7 años en que desapareció de Agadé? El texto no nos da la respuesta, pero creemos que aquel era el único refugio disponible para Inanna, porque se peleó con todo el mundo, menos con Nergal, que se unió a ella. Entonces, lo más lógico es que se fuera al territorio de Nergal, en el sur de África, a refugiarse, porque ¿dónde más podía ir? Se hizo enemigo de todo el mundo, hasta de su propia familia, padre y su madre, su hermano. ¿Acaso Inanna recurrió a Nergal durante los 7 años en que desapareció de Agadé? El texto no nos da la respuesta, pero creemos que aquel era el único refugio disponible para Inanna, lejos de la ira de Enlil, ahí en Mesopotamia. Los acontecimientos posteriores sugieren que Inanna, aún más audaz que antes y más ambiciosa, esa mujer enferma por el poder, más ambiciosa que nunca, debió obtener el respaldo de al menos uno de los dioses principales, de los Anunnakis principales, y este no pudo ser otro más que Nergal. Así sería algo más que una suposición el pensar que Inanna se ocultó en el africano mundo inferior de Nergal. Mundo inferior, o sea, la parte sur de África, no tiene nada a ver con el mundo de los muertos, como mucha gente cree, o el submundo de las almas oscuras, nada de eso. El mundo inferior, la parte sur de África, donde reinaba Nergal. Y se pregunta Secharia Sitchin, ¿y no terminarían ambos hablando de la situación, revisando los acontecimientos pasados y discutiendo acerca del futuro, forjando una nueva alianza que pudiera restablecer los dominios perdidos? ¿No estarían ellos dos allá en Sudáfrica planificando cómo recuperar de nuevo lo que se perdió? Ese dominio que tenía Inanna. Era factible un nuevo orden. El orden que estaba, ella lo destruyó. Reinaba Enlil, tenía su ciudad, reinaba aquel allá en su ciudad, Naram Sin en su ciudad, Ninurta en su ciudad, todo en Mesopotamia estaba estructurado en el clan de Enlil.
Ella destruyó todo ese orden, porque invadió todas las ciudades y se colocó ella como la soberana de todas las ciudades, por encima de todos los otros dioses, la diosa de los dioses, la reina de las reinas. Se puso esos títulos ya. Los otros no le hicieron oposición, se retiraron, dejaron que tomara todo. Hasta el espacio puerto tomó. Y ese fue el orden que se destruyó, que era el orden que Anu había establecido y lo colocó en manos de Enlil, ahí en Mesopotamia. A ese orden se refiere. Era factible un nuevo orden, pues Inanna estaba haciendo añicos el viejo orden divino, ¿no? Entre comillas, sobre la tierra, o sea, esa organización que se tenía en Mesopotamia. En un texto cuyo antiguo título era Reina de todos los ME. Recuerdan, los ME eran como discos duros o chips que Enki elaboraba, creaba con todo un material inmenso que tenía que ver con la civilización de un lugar, de una región. Entonces, si usted quería civilizar una región en tal parte de Mesopotamia, en África o en Egipto, en el Indo, le pedía ME a Enki, te daba los ME de cómo se organizaba la sociedad, los ME de la educación, de la geografía, de la matemática, todo lo que conlleva una civilización, los aspectos para desarrollarse como civilización. Ese hombre genio tenía todo eso codificado en Agade, podríamos decir hoy. Y se los daba a algunos de ellos poco a poco, para que fueran civilizando sus regiones, para que los terrestres estuvieran avanzando a nivel de civilización, de conocimiento. Y Nana consiguió varios de esos ME, porque fue donde Enki lo emborrachó, y él, borracho, le entregó varios, y ella huyó con eso a su ciudad ahí en Agade. Por eso se le llamaba, le decían los seguidores terrestres, ella la reina de los ME. Se reconoce que Inanna, en ese texto se reconoce que Inanna decidió desafiar deliberadamente la autoridad de Anu y de Enlil, su abuelo y su bisabuelo y su abuelo. Abolió sus normas y regulaciones y se declaró deidad suprema, gran reina de reinos. O sea, arrasó con todas las ciudades, las tomó con su ejército de terrestres liderados por la marioneta que él ya colocó, el rey Naram Sin, y conquistó todos esos territorios de Mesopotamia hasta el espacio puerto, que era prohibido entrar ahí, y llegó hasta Egipto, parte de Egipto, con la ayuda de Nergal y los guerreros terrestres. Por eso dice que desafió el orden. Los emperadores, los dictadores toman esa misma manía, ¿no? Arrasan con todo, toman ellos para todo para ellos, no quieren oposición de ningún tipo y les encantan los títulos mayores tienen que ser para él o para ella, se convierte en dictador. Es como una enfermedad, el poder los enferma. Reina, gran reina de reinas, fíjense los títulos que se puso. Deidad suprema, la diosa suprema, ¿no? Eso. Anunciando que ella se había hecho más grande que la madre que le había dado a luz, porque conquistó ciudades que eran de su propio padre y su madre, las conquistó para ella. Por ejemplo, Jericó, que era una ciudad de su padre Naram Sin, la conquistó, la sometió con su ejército. Por eso ella dice, se había hecho más grande que la madre que le había dado a luz, incluso más grande que Anu, porque destruyó todo el orden organizacional que había ahí en Mesopotamia, que aún no había ordenado que se hiciera así. Demostró sus declaraciones con hazañas y tomó el Eanna, casa de Anu, ahí en Mesopotamia, en la ciudad de Erech, el edificio donde Anu vivió cuando estuvo aquí en la tierra, poco tiempo de visita. Se le levantó ese edificio para él, se le llamaba el Eanna. Es igual que hoy, señores, eso no tiene nada de extraño, ¿no? Usted levanta usted es un gran empresario y levanta una torre de apartamentos en un lugar y le pone un nombre, ¿no? Torre Libertad o Torre Linda, lo que sea. Entonces, a eso se refiere, un edificio grande que le pone un nombre. Esa casa donde vivió Anu cuando estuvo aquí en la tierra, a los pocos días se le puso el nombre de Eanna, casa de Anu. Entonces cada uno le ponía un nombre a su residencia, cada Anunnaki grande, ¿no?
La casa de Enki tenía un hombre, la casa de Marduk tenía otro, el de Sahil, así por delante. A eso se refería, no es nada extraño. Tomó el Eana, o sea, el edificio ese, casa de Anu, en Erech, dispuesta a desmantelar este símbolo de la autoridad de Anu. Era una casa de Anu, señal de que él había estado ahí como rey de Nibiru, que era cuando vino de visita, y eso era un lugar respetado, ¿no? Ahí estuvo el rey, es del rey ese lugar, y tomó todo eso. Dice el texto, una mujer detuvo a la realeza celeste, cambió por completo las normas del sagrado Anu, sin temer al gran Anu, tomó el Eanna de Anu, el edificio ahí en la casa de irresistible encanto, de perdurable atractivo. Sobre aquella casa llevó la destrucción. Inanna atacó a su pueblo y los hizo cautivos. Era invasión, no era a darle palmadita a la gente, era invasión. Los soldados llegan a matar gente y a robar y a destruir cosas, lo que le mande el jefe. En este caso es Inanna, que coloca la marioneta del rey llamado Naram-Sin por delante, que guíe los ejércitos, pero por detrás está ella, mandando y comandando en todo, ¿no? Pero ella hizo algo extremo, fue a la ciudad de su abuelo en Lil, donde él tenía su centro de operaciones, ahí en la ciudad de Nippur, en Mesopotamia también, y entró al lugar donde en Lil tenía sus aparatos más sofisticados, como comandante en jefe que era, tenía toda esa parafernalia de instrumentos ahí en habitaciones que nadie más podía entrar, solo él. Ahí metió Inanna a Naram-Sin con su ejército y arrasaron con esa ciudad de Lil. O sea, nunca nadie había hecho eso. Ese fue el colmo. Por eso que la fueron a buscar presa para juzgarla y ella escapó de Agadé para África, donde Nergal, porque ya fue el extremo, arrasó con la casa de Enlil, eso nunca había pasado. Dice, el golpe contra Anu fue acompañado por un ataque paralelo sobre la sede y los símbolos de autoridad de Enlil. Esta tarea se la asignó Inanna a Naram-Sin, la marioneta que tenía ahí como rey. Su ataque a Lekur de Nippur, o sea, la parte central del edificio de la casa de Enlil, ahí en la ciudad de Nippur, en Mesopotamia, le llamaba Lekur porque es como una especie de pirámide, es una construcción piramidal, el Lekur de Nippur, y la resultante caída de Agadé se detallan en el texto que se llama La maldición de Agadé. Hay un texto que se escribió después de que pasaron los acontecimientos, donde se narra la destrucción de esa ciudad de Inanna y de Naram-Sin llamada Agadé, por esa falta de respeto que cometieron, por ese abuso de entrar y destruir la ciudad de Enlil, matar muchos de sus habitantes, y destruir todo lo que tenía que ver con el poder de Enlil, lo simbólico que había ahí, objetos y demás cuestiones. Por eso hay un texto que se llama La maldición de Agadé. Por él nos enteramos que tras sus 7 años de espera, Naram-Sin recibió otros oráculos de parte de Inanna y acto seguido cambió su línea de acción. Tras recibir las nuevas órdenes, dice el texto, Naram-Sin desobedeció la palabra de Enlil, aplastó a todos aquellos que habían servido a Enlil, movilizó a sus tropas y como un héroe acostumbrado a someter, puso su mano sobre Lekur, aquella construcción piramidal en la residencia de Enlil, ahí en la ciudad de Nippur. Entró y arrasó con todo. Tras ocupar la ciudad aparentemente sin defensas, porque Enlil no estaba ahí en su ciudad, estaba en otro lugar del planeta con su hijo Ninurta. Tras ocupar la ciudad aparentemente sin defensas, como un bandido la saqueó. Después fue a Lekur en el recinto sagrado, levantando grandes escaleras contra la casa, porque era una construcción piramidal. Levantó escaleras para llegar hasta la parte más alta, ¿no? Y entró a la parte más secreta de la residencia de Enlil, donde estaban muchos aparatos, como ya dije, y los saqueó, otra parte los destruyó, otra parte se los llevó. Ese fue el colmo de la paciencia de Enlil y los otros Anunnaki con Inanna. Fíjense que ellos van a arrestar a Inanna, porque saben que ella es la que está detrás de Naram-Sin, el rey que comanda los ejércitos y hace las destrucciones.
Ellos saben, los Anunnaki no son idiotas, saben que Naram Sin, el rey, es simplemente una marioneta de Inanna. Entonces ellos van a buscar a la que está detrás de todo, que es ella. Dice, tras ocupar la ciudad de Enlil, Nippur, aparentemente sin defensas, como un bandido la saqueó. Eso es Naram Sin que hizo eso. Fue a Lekur en el recinto sagrado, levantando grandes escaleras contra la casa. Arrasando a su paso, entró en el Santo de los Santos. Es un lenguaje religioso de los terrestres para llamarle a ese lugar como a una habitación más secreta de la residencia de Enlil, llamada ahí el Lekur, y entró y se llevó como lo más secreto que tenía Enlil guardado, ¿no? Aparatos y todo tipo de parafernalia que Enlil usaba, porque era el comandante en jefe. Entonces son habitaciones privadas donde tiene muchas cosas. Dice que ahí se atrevió a entrar y arrasó y llevó muchas cosas ese rey Naram Sin, enviado por Inanna. Dice, arrasando a su paso entró en el Santo de los Santos. Simplemente un Santo de los Santos es un lugar, es un lenguaje religioso que se usa en el Antiguo Testamento también, ¿no? Es como el lugar donde estaba la residencia de la presencia del tal Yahvé. No es ningún dios, ¿no? El Santo de los Santos, donde se guardaba el Arca de la Alianza, el lugar más secreto de ese edificio ahí llamado templo. Entró en el Santo de los Santos y la gente vio por fin el lugar sagrado. Era un lugar prohibido a los terrestres, no sabían lo que había dentro, y con esa llegada de Naram Sin y su ejército entraron y pusieron toda la luz pública y la gente vio lo que había dentro. En lenguaje religioso se diría que es un sacrilegio, ¿no? Como cuando una gente va a una iglesia y entra y saca todas las hostias, abre el sagrario y tira todas las hostias por el suelo. Entonces llega el padre después y dicen, esto es un sacrilegio. O sea, entraron al lugar más sagrado de la iglesia y lo abrieron y lo destruyeron y mostraron todo lo que había dentro. Pues a eso se refiere, es un lenguaje en ese ambiente religioso, ¿no? Por eso se le dice sacrilegio y santo de los santos. Lenguaje religioso, más nada, no hay nada de extraño. Dice, arrasando a su paso entró Naram Sin en el Santo de los Santos. La gente vio por fin el lugar sagrado, una cámara que sabían sin luz. Una cámara oscura donde se guardaba algún aparato ahí. Los acadios, la gente de Akkad, vieron los recipientes sagrados. Recipientes sagrados, cosas que usaba Enlil para su uso, ¿no? Puede ser recipiente, copas o vasos o platos o alguna otra cosa del Enlil, que eso nunca se le mostraba a la gente. Recipientes sagrados. Sagrado porque se le pensaba que él era un dios, ¿no? Enlil. Recipientes sagrados del dios Enlil. Naram Sin los arrojó al fuego. Atracó grandes barcos al muelle junto a la casa de Enlil, porque la casa estaba al lado, en la orilla del río Éufrates. Por eso dice que habla de muelles y de barcos que atracan para llevarse las cosas hacia el sur, que queda la ciudad de Agadé, donde estaba Naram Sin viviendo y Inanna gobernaba también. Por eso dice, ¿no? Atracó grandes barcos al muelle junto a la casa de Enlil y se llevó las posesiones de la ciudad. El horrible sacrilegio se había llevado a cabo. Es evidente que Enlil no estaba en su ciudad, ni Ninurta, que era el hijo de Enlil y era su guerrero, ¿no? En cuestiones de guerra era Ninurta que tomaba el comando en nombre de Enlil. Entonces, evidente que ninguno de los dos estaban ahí porque Inanna no se iba a atrever a hacer eso que hizo, enviar a Naram Sin a destruir esa ciudad de Enlil y robarse todas las cosas, sabiendo que Enlil estaba ahí, Ninurta. Era más poderoso que ella a nivel militar. Entonces ella aprovechó que ellos dos no estaban y envió a Naram Sin y arrasó con todo. Pero Enlil se entera, estando lejos de ahí se entera, no se sabe cómo, pero la tecnología de los Anunnaki no tiene nada de extraño que estando en América se entere de lo que pasó en Mesopotamia. Para ellos eso no es ninguna complicación. Para terrestres sí que no entiende de esa tecnología de comunicación. Porque los Anunnaki tienen hasta comunicación interplanetaria, ¿no? Se comunican desde ahí de Nippur, donde está Enlil, se comunica con su padre en Nibiru a cada momento. Entonces, esa tecnología para ellos es normal, para el terrestre es extraño. Enlil no se dice por dónde estaba, pero está claro que estaba lejos de Nippur.
entonces él elevó los ojos. ¿Qué significa? Que subió a un lugar alto y comenzó a mirar. No, eso es simplemente una imagen gramatical que está usando aquí. Elevar los ojos, ¿qué significa? Que de alguna manera se enteró de lo que hizo Inanna en su ciudad, ahí en Nippur, y lo que hizo Naram-Sin en nombre de Inanna. Él se enteró de lo que pasó. Simplemente a eso se refiere, elevó los ojos. Dios se enteró. Vio la destrucción de Nippur y la profanación del Ekur. Debido a que su amado Ekur había sido atacado, entonces reacciona Enlil. Ordenó a las hordas de Gutium, una tierra montañosa al nordeste de Mesopotamia. Mesopotamia está ahí donde lo que hoy es Irak, el país de Irak. Entonces hay seguidores de Enlil que son guerreros que viven por las montañas al noroeste de Irak, por ahí, de lo que hoy es Irak. Serían los montes Argos que están ya caminando hacia Armenia, hacia Turquía, hacia arriba, por ahí, de Mesopotamia. Por esos lugares, por ahí, vivían esas tribus guerreras que habían sido entrenados militarmente por Ninurta y le servían a Enlil. A esa gente que Enlil le envía un mensaje, le dice, vayan y ataquen a Naram-Sin, arrasen con Agadei, por lo que han hecho en mi ciudad. Fíjense, aquí dice, debido a que su amado Ekur había sido atacado, ordenó Enlil a las hordas de Gutium, una tierra montañosa al nordeste de Mesopotamia, que atacara a Akkad y la devastaran. Estos guerreros cayeron sobre Akkad y sus ciudades en ingente número, como langostas. Una nube de guerreros bajó de allá y arrasó todo lo que era la ciudad de Akkad, donde estaban los acadios, el imperio acadio, y su ciudad, grande ciudad, que era Agadé, como la capital de Akkad, ese imperio, gobernado por Naram-Sin, muñeco de Inanna, ¿no? Estos guerreros entraron y arrasaron con todas esas ciudades que correspondían a ese imperio ahí, podríamos decir, de Inanna y Naram-Sin. Devastaron, cayeron como una nube de langostas, nada escapó a sus brazos. Está hablando de matanzas de guerra, ¿eh? Fíjense los detalles, el que dormía en el tejado murió en el tejado, el que dormía dentro de la casa no tuvo entierro, se aplastaron cabezas, se aplastaron bocas, la sangre de los traidores corría sobre la sangre de los fieles. Lo mismo que está haciendo Israel en Gaza, señores. Los ya van como 4.000 niños asesinados por las bombas de Israel, porque se las manda encima de edificios residenciales y la gente queda enterrado debajo del cemento. La mayoría niños y mujeres. Y está practicando lo que llama la política de tierra arrasada ahí en Gaza. Israel, ¿quién lo apoya? No es Inanna que está detrás de Israel. ¿Quién ahora hace el papel de Inanna? El loco ese de Israel llamado Netanyahu simplemente es el Naram-Sin. Inanna, ¿quién es? Estados Unidos. La gente que comanda en Estados Unidos son ellos que le están enviando las armas, son ellos que les venden las armas. ¿Sí? Solo fue el ataque de Hamas, inmediatamente Biden fue allá personalmente a Israel a darle un abrazo a Netanyahu. Tienes todo mi apoyo. Y ahí comenzó de una vez a llegar armas en aviones y tanques de guerra y armas y todo tipo de armas. ¿Quién? Ustedes hayan que es ayuda, no, venta de armas. Es lo que le dije. Son la gente, el conglomerado ese de la industria armamentística, junto con los generales del Pentágono que están haciendo el negocio. Ya no es Ucrania, ahora es en Gaza. Armas y armas para Israel para que acabe Gaza. No es para que acabe con Hamas. Es para que haga política de tierra arrasada en Gaza. Destruya todo y las bombas de fósforo, lo que sea. 4.000 niños muertos, inocentes y civiles. Bombardea hospitales, bombardea iglesias, bombardea ambulancias y saben que eso es una ambulancia, que eso es una iglesia. Dicen, no, es que ahí había uno de Hamas. Entonces nos llevamos 4.000 niños a ver si matamos el que está ahí de Hamas. ¿Qué política deshumana es? Porque si hacen tierra arrasada, va a pasar lo mismo que aquí en Agadé. Va a venir un tiempo de reconstrucción de edificios, de estructura,
porque destruyen todo, el agua, el acueducto, no hay nada en Gaza. La electricidad, todo está destruido, el internet, todo. ¿Quién va a ganar dinero restaurando todo eso que el ejército de Israel está arrasando? Empresas de Estados Unidos. Y sobra algo para algunas empresas de Europa. Es el gran negocio, la guerra es un negocio, señores, para robar, para matar, para destruir y para reconstruir ganando dinero. Ven como todo se parece, ¿no? Miles de años las cosas pasaron y siguen repitiéndose igual como lo hacían los Anunnaki, porque fueron ellos que enseñaron al terrestre a guerrear. Por eso el título del libro, la guerra de los dioses y los hombres. Ellos le enseñaron, los dioses son ellos. Dioses, entre comillas. El terrestre sigue repitiendo lo mismo. Ya no es para ganar territorio, no, y recursos, ahora es para ganar dinero, vender muchas armas. Entonces cayeron como langostas, dice, y dice cómo fueron asesinados, quemados y matados las personas. Da detalle el texto, ¿no? El que dormía en el tejado murió, era un civil, no era soldado, estaba durmiendo. Gente que murió cuando Israel lanzó la bomba, durmiendo en su casa, en sus apartamentos. Niños, mujeres, viejos, hombres. Todos fueron enterrados debajo de todo ese escombro de cemento. En Gaza, está sucediendo hoy. El que no lo ve porque no lo quiere ver. Parece que no hay nadie, o sea, parece que Enlil no está ni Ninurta para defender a sus pueblos ahí. Los llamados dioses no están para defender a sus fieles. Vean, no son dioses, nunca fueron. No aparece Mahoma ni aparece el tal de Alá para defender a sus seguidores en Gaza. ¿Dónde está Alá? Alá, no, es que no va a llegar nunca, señores. Las supersticiones tienen que superarse. Y el único que defiende al pueblo de Gaza es cuando se organiza y se arma bien, porque otros gobiernos amigos los arman bien. Ahí Israel pone un pare. Dice, no podemos ir, tiene demasiado armas. Porque cuando otro país está bien armado, Estados Unidos no entra. No entran. Porque le tienen miedo a que le maten miles de soldados, igual Israel. Entonces primero arrasamos todo, matamos a los civiles, dejamos todo destruido y ahí sí entran los militares. Que ni el pueblo puede hacer resistencia porque ya lo expulsamos, los matamos, está todo bajo de los escombros. Esa es la misma política que se está aplicando. Fíjense, el que dormía en el tejado murió en el tejado, el que dormía dentro de la casa no tuvo entierro. Está hablando de civiles muertos, asesinados. Se cortaron cabezas, se aplastaron bocas. Y igual, niños, miles de niños aplastados debajo de los escombros de los edificios en Gaza, de mujeres, de ancianos, de jóvenes, todo. Eso es lo que está pasando. Y los europeos callados, mudos, como momias, porque todos apoyan a Israel. Son las marionetas de Estados Unidos. Como estos soldados hacían lo mismo, ¿ves? Una y otra vez el resto de los llamados dioses, Anunnaki, intercedió ante Enlil. Le dijeron, maldice a Agadé con una maldición siniestra. ¿Qué significa? Que dijera una palabra, una maldición, como hacían. No es cuestión religiosa eso aquí, señores. No se pierdan. Maldecir a Agadé significa enviarle un ejército que la arrase, como ella hizo con las otras ciudades. Y eso es lo que hizo Enlil, le mandó la maldición. ¿Cómo? Llamó a todos esos guerreros de las montañas que le servían a él y a Ninurta y se los mandó como langosta y arrasaron a Agadé. A eso se le llama enviarle una maldición. No es nada religioso. Maldice a la ciudad. Eso significa, ¿no? Decían, pero deja que sobrevivan el resto de ciudades y de pueblos. Solamente destruye a Agadé, o sea, solamente maldice a Agadé. Y eso pasó, le mandó el ejército que arrasó con todo. Cuando por fin Enlil accedió, 8 grandes dioses, o sea, 8 grandes Anunnaki de ellos, se unieron para maldecir a Agadé, se unieron a ese ataque contra Agadé, 8 Anunnaki. Parece que esos 8 habían sufrido la desgracia de Naram Sin y de Inanna. Entonces se unieron para vengarse. 8 de ellos dicen. Dice, 8 grandes dioses se unieron para maldecir a Agadé, la ciudad que se atrevió a saltar el escudo. El lugar más secreto del poder ahí de Enlil
en su ciudad Nippur, en Mesopotamia. Y he aquí, dice el antiguo cronista, que Agadé fue destruida. Tierra arrasada le aplicaron a Agadé. Cuidado si eso pasa con Israel un día, porque tantos abusos del 46 sobre los palestinos que ya no sabe, es un desespero y esta masacre ahora ya es el colmo. Cuidado si se le aplica lo mismo a ellos, tierra arrasada, como ellos están haciendo en Gaza, con la ayuda de Estados Unidos. Cuando Inanna no esté, que va a hacer Naranjin, quedarse tranquilito porque los otros le van a caer encima. Inanna no está para defenderlo. Cuando Israel no tenga la ayuda de Estados Unidos, ¿qué es lo que va a hacer? Y los palestinos tengan armas y estén bien preparados. Puede ser que le apliquen tierra arrasada, cuidado. No le haga a los otros lo que a usted no le gusta que le hagan. El refrán está ahí, no es ninguna mentira. Y aquí dice el antiguo cronista que Agadé fue destruida. Los dioses decretaron que Agadé fuera borrada de la faz de la tierra, y a diferencia de otras ciudades que tras ser destruidas fueron reconstruidas y rehabitadas, Agadé, por en cambio, quedó desolada para siempre hasta el día de hoy. Solo las ruinas las arrasaron, lo que era un imperio inmenso, robando, matando, abusando, capturando ciudades a sangre y fuego, matando a todo el mundo. Mire cómo terminó, arrasada. Cuidado, Israel, si te aplican a ti tierra arrasada un día. Se creen que nunca le van a pasar, se creen que nunca, que siempre van a reinar para siempre, que los imperios son, que Estados Unidos lo va a apoyar siempre. Cuidado, la historia muestra lo contrario. Por eso hay tantos imperios que fueron barridos y eran los más poderosos del planeta. No queda ni seña de ellos, barridos. Pero no aprenden de la historia, por eso se las repiten. Y entonces, con esa raza que hicieron, esos que vinieron de las montañas en nombre del Enlil y de Ninurta, terminó la era de Inanna. Esas pretensiones imperialistas que duraron como 90 y tantos años, acabó esa era. Todo acaba, Señor, en este mundo. No hay imperio que sea eterno. La era de Inanna Ishtar había terminado. Con respecto a Inanna, sus padres al fin fueron sus padres, Nannar-Sin y su esposa Ningal. Fueron sus padres los que aplacaron su corazón. ¿Qué significa eso? Estate tranquila ya, mi hija. Ya deja de estar haciendo guerra para querer más poder, más territorio. Deja esas pretensiones tuyas. Tú estás enferma del poder, mi hija. Ya para con eso. Hay mucha sangre derramada, destrucción y guerras. Ya basta, Inanna. Es que le pasó por encima a todo el mundo, a su padre, a su madre, a su hermano, a todos, para adquirir el poder. Y lo tuvo por 90 años, 90 y tantos años. Y terminó como arrasada la ciudad donde ella reinaba. Y los seguidores de ella también muertos, arrasados. Con respecto a Inanna, fueron sus padres al fin los que aplacaron su corazón. Pero los textos no dicen lo que sucedió exactamente. Sin embargo, sí que nos cuentan que su padre, Nannar-Sin, salió a buscarla para traerla de vuelta a Sumeria, porque parece que estaba allá refugiada en África, en los dominios de Nergal, en el mundo inferior, parte baja de África. Nannar salió a buscarla para traerla de vuelta a Sumeria, mientras su madre Ningal profería oraciones por ella. Entonces la mujer volvió con su padre, la consiguió traer de vuelta. Ella estaba ya planificando con Nergal de nuevo, cómo conquistar de nuevo lo mismo que había perdido. No aprende. La obsesión por el poder. Pero los textos no dicen cómo es que se consiguió Nannar aplacar el corazón de Inanna. No se dice. Dice Sicharia así, no dicen los textos cómo se consiguió. Pero dicen que la trajo, la llevó de nuevo a Sumer, y que su madre Ningal profería oraciones por ella y la recibió a su regreso a las puertas del templo, o sea, la residencia de Ningal y de Nannar-Sin ahí en Mesopotamia. Y le dijeron, suficientes, más que suficientes innovaciones, oh gran reina. No le dicen hija, porque ya le faltó el respeto a padre, a madre, a todo el mundo, hermano, no respetó a nadie.
Entonces le tenían que decir el título. Y ella se sentía la más grande de todas. Más grande que Ano, que Enlil, que su tío, que su todo. Y él decía, se le llamaban por los títulos. Los dictadores son así, le cantan los títulos, que lo llamen por los títulos. Hay mucha gente que tiene poder y si tú le dices su nombre se molestan. Tiene que decirle el título. La estupidez en la que cae el ser humano, copiando de los Anunnaki. Así era Inanna. Fíjense, la madre no le dice hija, dice, oh gran reina, le dice. Los dioses y el pueblo le suplicaron y la principal reina en su asamblea aceptó la súplica del pueblo. Porque el pueblo es el que más sufre en esas desgracias de guerras y por poder de la gente de arriba. El pueblo es el que más sufre, es lo que está pasando en Gaza. El pueblo indefenso que está muriendo, los jamás están escondidos. Y el pueblo que está siendo bombardeado. Siempre igual. Por eso dice que el pueblo fue con algunos Anunnaki y le suplicaron que ya bastara, que no volviera de nuevo a intentar esas cosas. Querer el poder de nuevo, organizar guerra de nuevo, buscar otra marioneta y nombrarla rey, que ya dejara esas cosas. ¿Y qué pasó? Dice, ella aceptó la oración de la asamblea, el ruego de las personas, la súplica para que parara con eso. Y dice Charya Sitchin, la era de Ishtar había terminado. Terminó así. Las evidencias textuales, dice Charya Sitchin, sugieren que Enlil y Ninurta estaban lejos de Mesopotamia cuando Naram-Sin atacó Nippur, la ciudad de Enlil. Pero las hordas que bajaron acá desde las montañas eran las hordas de Enlil y muy probablemente fue Ninurta el que las dirigió por la gran llanura mesopotámica. ¿Dónde estaba Enlil? Parece que estaba en los dominios de él aquí en América. ¿Cuáles eran los dominios de Enlil aquí en América? De Enlil y su hijo Ninurta. Aquí, en los Andes, en la inmensa ciudad que era esa que hoy está en ruinas, ahí en Bolivia, Tiwanaku. Ahí estaba la gran ciudad y el dominio de Enlil y Ninurta. Eso era una ciudad parecida con la que se le construyó a Enlil allá en Mesopotamia. Recuérdense que tenía muelle, o sea, salida al río Éufrates. Igual hicieron ahí en Tiwanaku, lo que hoy es Bolivia. Ahí esa ciudad tenía muelles, porque el lago llegaba hasta el borde de la ciudad. Hoy ya no, se retiró el lago, se fue secando y se sigue secando hasta el día de hoy. Pero en los textos antiguos se dicen que ahí había muelles en esa ciudad. Y los arqueólogos encontraron restos de muelles también ahí en Tiwanaku. Entonces, llegaba el agua por ahí. Es parecido con la ciudad que tenían allá en Mesopotamia. Son las mismas personas en otra parte del mundo. Y parece que él estaba ahí en sus dominios con Ninurta, porque si estuviese cerca de Mesopotamia, hubiese llegado rápido e impedido el avance de Inanna para que no le destruyera la ciudad. Pero no, estaba por acá. Ahí en Tiwanaku eran los dominios de Ninurta. Ahí recuperaban el oro, tomaban oro que caía de los ríos, por el agua de los ríos, pepitas, y la enviaban a Nibiru, fuente de oro, la montaña de los Andes. Y eso es información escondida, ¿no? Y llegan los estúpidos europeos antropólogos que ya están pagos para que digan lo que hay que decir y dicen, no, que esas ruinas son de los tiempos de Jesucristo, por ahí eso no tiene más antigüedad. Esos son unos mentirosos, no es así. Y dicen entonces que Enlil y Ninurta estaban lejos de Mesopotamia cuando Naram-Sin atacó a Nippur, pero las hordas que bajaron acá desde las montañas eran las hordas de Enlil. Y muy probablemente fue Ninurta el que las dirigió por la gran llanura mesopotámica. El guerrero de Enlil parece que llegó y comandó todos esos guerreros de las montañas para arrasar lo que había de Agadé, que había atacado a Nippur, la ciudad de Enlil. Arrasó con los dominios de Inanna. Ninurta guiando los guerreros. El texto que se llama Lista de los Reyes Sumerios, aquí se llama Gutium al país del cual vinieron los invasores de las montañas. Un lugar de las montañas del nordeste de Mesopotamia. En la leyenda de Naram-Sin se le llama los Unman-Manda a estos guerreros que bajaron de las montañas por ahí cerca de lo que hoy es Turquía o Armenia
y arrasaron con los acadios, la gente de Inanna, Naram-Sin, los Sunman Manda, posiblemente hordas de los lejanos fuertes hermanos. Fueron entrenados militarmente por Niluta. Los Anunnaki le enseñaron al terrestre a guerrear, entrenamiento militar, se le enseñaron ellos al terrestre. Y seguimos con esa desgracia hasta el día de hoy. Entonces, peor, el terrestre sigue perfeccionando armas. Está repitiendo la misma historia de Nibiru. Perfeccionando armas y armas para seguir matándose. Y sigue diciéndose Charya Sitchin. Los versos del texto sugieren que se trataba de descendientes de soldados que habían acompañado a Inmercar, aquel rey antiguo de que ya hablamos, en sus distantes viajes. Aquel Inmercar que expandió el imperio de Inanna, ¿no? En los inicios de la era de Inanna, arrasó con todas esas ciudades y con todos los reinados que había, y en lugar de reinado formó un imperio. Y el primer imperio que crea la humanidad terrestre por las manos de esa mujer Inanna, ambiciosa por el poder. Entonces Inmercar fue ese rey que hizo ese gran imperio de manos de Inanna. Después que él murió, siguieron sus hijos, sus nietos, hasta llegar a Naram-Sin, ahí en Agate. Dice, acompañando a Inmercar en sus distantes viajes, estos soldados mataron a su anfitrión y fueron castigados por Utu-Shamás a permanecer en el exilio. Utu-Shamás era hermano gemelo de Inanna, y parece que él castigó, entonces dice, a esos soldados que traicionaron, parece un juramento, y mataron al que le dio hospedaje ahí. Ven, la costumbre del hospedaje, al huésped no se le mata, se le cuida, y eso lo crean los Anunnaki, le enseñan eso a los terrestres, y los terrestres lo copian. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, aparece eso, la ley del hospedaje, ¿no? El que llega de huésped tiene que ser cuidado. ¿No recuerdan en el texto del Génesis, donde dos personajes llegan a la casa de Lot, el sobrino de Abraham? Y los habitantes de esa ciudad se descubren que ellos son del otro bando y van a capturarlos a la casa de Lot. Entréganos a esos hombres. Solo que en la Biblia el escritor bíblico religioso manipula todo y coloca como que quieren abusar sexualmente de esos dos. No es eso, porque eso está copiado de textos sumerios en las tablillas. Es que el pueblo ahí donde vivía Lot, descubrió que eran del otro bando y los fueron a capturar porque pensaban que podían llevar información a los contrarios. Y que esos dos, y Lot dijo a la gente, no hagan eso con ellos, mejor aquí están mis hijas, abusen de ellas, y que quieran, pero ellos son mis huéspedes. O sea, al huésped se le defiende como una ley sagrada. Eso viene de los Anunnaki. Estos soldados mataron al que le dio hospedaje y faltaron contra esa ley, que los mismos Anunnaki le habían enseñado al terrestre. Por eso se dice que Utu-Shamás los castigó y los condenó al exilio. Para entonces las tribus grandes en número y dirigidas por 7 jefes hermanos bajo las órdenes de Enlil arrasaron Mesopotamia y se arrojaron contra el pueblo en Nippur, contra el pueblo que Nippur había arrasado, o sea, contra la gente de Inanna y Naram-Sin que habían arrasado Nippur, la ciudad de Enlil. Por un tiempo los débiles sucesores de Naram-Sin, el rey muñeco de Inanna, los sucesores de él intentaron sostener ese imperio de Inanna por ahí, que no se derrubara, pero no pudieron. Intentaron mantener un gobierno central, como el imperio de Inanna, mientras las hordas que vinieron de las montañas iban arrasando ciudad tras ciudad. Esta confusa situación se describe en las listas, en el texto que se llama Lista de los Reyes Sumerios, cuando se afirma que ¿quién era rey? ¿Quién no era rey? ¿Era rey Irihiji? ¿Era rey Nanún? ¿Era rey Imi? ¿Era rey Elulu? Porque elegían un rey y ya a los 3 días lo habían derrubado los invasores que llegaron de las montañas. Por eso se dice estas cosas. ¿Quién era rey de este y este? Un rey mañana y al momento llegan los otros y lo tumban, lo invaden.
y eligen otro y nada, pero no pudieron parar la invasión. A eso se está refiriendo. Al final los gutíos, aquellos que bajaron de las montañas, se hicieron con el control de todo Sumer y Akkad. Las hordas de Gutium se llevaron la realeza. Entonces dejaron a Agade arrasada, le aplicaron tierra arrasada a Agade, Inanna huyó y así terminó la era de Inanna y Naram-Sin. Los gutíos dominaron Mesopotamia durante 90 años y 40 días. No designaron una nueva capital para ellos y parece que fue Lagaz, ciudad que era de Ninurta, que era el comandante de ellos. Esa ciudad parece que fue la única que escapó al saqueo de los invasores en todas las épocas. Después que el terrestre aprendió a hacer guerra, los soldados van a un lugar y arrasan y roban, porque eso, a ellos le llaman eso botín de guerra, y el comandante no los puede controlar cuando van a robar. No, yo voy a buscar la parte del botín, yo me maté matando gente y recibiendo órdenes, ahora nos toca a nosotros el premio por esto que hemos hecho. No hay general que los controle, es a robar que van. Ustedes nos recuerdan los militares estadounidenses metiéndose en el museo de Irak con tanques a robarse las reliquias antiguas, y están todas en Estados Unidos en manos de particulares. El botín de guerra, son ladrones, las guerras son para robar. Y después se molesta cuando dicen que son ladrones y corruptos. Pues eso son formados para hacer eso. Los militares que van a la guerra a hacer eso, a otros lugares, es para robar. No lo digo yo, lo dicen los hechos históricos. Dice que Lagaz entonces, como era la ciudad de Ninurta, se salvó de esa invasión de esas personas que vinieron y él los comandaba, ¿no? Vinieron de las montañas, arrasaron con toda Mesopotamia y la conquistaron. Arrasaron la ciudad de Agade. La única ciudad sumeria que escapó al saqueo de los invasores, la que le sirvió como cuartel general desde su sede en Lagaz. Ninurta asumió el lento proceso de reconstrucción de la agricultura, destruyeron todo. Igual como están haciendo los israelíes en Gaza, destruyen todo, la agricultura de los palestinos se la destruyen, se la queman, le pasan bulldozer por encima, le echan cemento a los pozos de agua para que los palestinos se mueran de hambre. La lucha no es contra Hamás, señores, es contra el pueblo palestino, porque ya viene desde el 46 haciéndole esos abusos. No a Hamás, al pueblo palestino. Y los colonos cada día robándole más tierra, apoyados por el ejército de Israel. Cuando el palestino reclama, el ejército va y lo agarra y lo lleva preso. O lo fusila ahí mismo, le mete una bala. Y los colonos riéndose, derrubándole la casa con la gente adentro. Eso no ocurrió ahora, que jamás entró. No, eso viene del 46, señor. Hay que colocar las cosas en su contexto. Es demasiado abuso. ¿Apoyados por quién? Por Estados Unidos y Europa. Por eso están callados todos esos. Parecen momias, porque son ellos que están detrás de Israel. Israel le quema la escuela a los palestinos y después el de Alemania va y se la construye. Y Israel vuelve y le quema la escuela y el de Alemania vuelve y le da dinero. No resuelven el problema, le dan una pastilla. Un simple remedio. El problema se resuelve con el derecho internacional, que ya se dijo claramente. Hay que formar dos estados libres, independientes cada uno, con derecho a desarrollarse como estado. Un estado palestino y otro de Israel. Y no le han hecho caso a eso, porque los Estados Unidos los apoyan y los europeos. Y miren lo que da. Una desgracia de los dos lados, porque están muriendo israelíes, están muriendo también los palestinos. Entonces, desde esa ciudad, Ninurta se dedicó a reconstruir todo, porque la guerra arrasó con todo, con los métodos, canales de irrigación para la agricultura, ¿no? Todo lo arrasaron, él tuvo que reconstruir todo. La tecnología la tiene el Anunnaki, no el terrestre. Ninurta asumía el lento proceso de reconstrucción de la agricultura y principalmente del sistema de irrigación. Constituye un capítulo de la historia de Sumer que podríamos denominar la era de Ninurta.
Entonces estaba todo, acabó la guerra y Ninurta se dedicó a reconstruir todo. Entonces a eso se llama la era de Ninurta, fue una era de paz. Y ya Inanna renunció y se quedó tranquila. El punto central de aquella era de Ninurta fue Lagash, la ciudad que él tenía ahí en Mesopotamia. Una ciudad que tuvo su inicio en el sagrado recinto, la residencia de Ninurta, llamado el Hirsu, donde él guardaba su nave espacial, que los terrestres le llamaban pájaro, porque no entienden la tecnología del Anunnaki. Le decían el pájaro negro de Ninurta, ¿no? El terrestre hace la relación con alguna cosa que vuela, un pájaro, porque no sabe cómo se llama esa tecnología del Anunnaki. Puede ser un plato volador, pero tiene un nombre, lo saben los que lo construyeron. Entonces el terrestre no sabe el nombre, le dice el pájaro negro de Ninurta. Es como en América cuando están, son los mismos Anunnaki, ¿no? Cuando están en Isida o Tot en Egipto, que va a Mesoamérica y la gente ve la nave de él que se eleva y deja una señal de humo que se va distorsionando por la acción del viento, parece una serpiente que va volando. Entonces el terrestre no entiende esa tecnología, le pone un nombre, una serpiente emplumada. ¿Ves? Es el señor de la serpiente emplumada, el que salcó al Gugumás, y le pone el nombre que el terrestre haya que es lo más parecido con lo que él está viendo, ¿no? Una serpiente alada que se eleva, ¿no? Es una nave. Y aquí le pusieron, mire, el pájaro negro de Ninurta. Ni es pájaro, puede ser que estuviera pintado de negro, parece que sí. Pero ese negocio de pájaro es el lenguaje terrestre que no conoce la tecnología, ¿no? Es simplemente la nave de Ninurta, nave aérea. Y ahí en el Hirsu, en su edificio llamado el Hirsu, Ninurta guardaba su pájaro negro divino. Pero a medida que crecía el alboroto entre los humanos, o sea, los terrestres, y las ambiciones divinas, las ambiciones de algunos Anunnaki, entre ellos Inanna, a medida que crecían, Ninurta fue convirtiendo a Lagash en el principal centro sumerio, la mantuvo aparte de esas intrigas guerreras de sus vecinos. A medida que crecía el alboroto entre los humanos y las ambiciones divinas, Ninurta fue convirtiendo a Lagash en el principal centro sumerio, su principal morada junto con su esposa Bau, o llamada también Gula, donde pudieran practicarse sus ideas acerca de la ley y el orden. Él, civilizando a los terrestres, ahí en esa ciudad de Lagash, Ninurta y su esposa Bau o Gula. Hay una parte de una tablilla quebrada donde aparece Gula y su esposa y su esposo Ninurta. Ese lugar de Lagash donde pudieran practicarse sus ideas, tanto de Gula como de Ninurta, con los terrestres, para que se desarrollaran más sus ideas acerca de la ley y el orden, y sus ideales de moralidad y justicia. Para ayudarle en esta tarea, Ninurta designó virreyes en Lagash y les encargó la administración y la defensa de la ciudad-estado. ¿Ves? Otro tipo de rey, no como Naram Sin de Inanna. Tú vete a robar territorios. Aquí Ninurta queda otro tipo de reyes con otros principios. ¿Ves? Principio de la justicia. Tú vas a ser, te voy a nombrar rey para que practique la justicia. ¿Con quién? Con el pueblo. Y para que no seas corrupto y combata la corrupción, principios morales tienes que tener. ¿Ves? Un tipo de formación que se le da a este tipo de rey. La historia de Lagash en la actualidad se llama Tello, esa ciudad de Ninurta antigua. Lagash ahora se le dice Tello, ahí en Mesopotamia, en Irak. La historia de Lagash nos habla de una dinastía cuyo reinado ininterrumpido durante medio milenio, 500 años, ¿no? Comenzó 3 siglos antes del ascenso de Sargón. Lagash, una isla de estabilidad armada en un entorno cada vez más violento. O sea, Lagash no era una ciudad que era una isla, lo que está queriendo decir es que estaba rodeada de ciudades-estado que siempre estaban queriendo guerrear. Pero Ninurta mantenía su ciudad y sus alrededores como un estado libre de esas intrigas de guerra, entonces se dedicó a desarrollarla. Por eso se usa el lenguaje diciendo como que era una isla de estabilidad en medio de ese mar de ciudades, estado que se la pasaban guerreando. A eso se refiere cuando se habla de isla.
Dice entonces que mientras que las festividades religiosas sumerias emanaban de Nippur, la ciudad de Enlil, en Lagash, la ciudad de Ninurta, tuvieron su origen las festividades relacionadas con el calendario agrícola, con la fiesta de los primeros frutos. Recuérdense que Ninurta se dedicó a restablecer la agricultura, los canales de riego, todo eso. Entonces se instaló esa fiesta ahí en Lagash, la fiesta de los primeros frutos que se le llevaban a residencia de Ninurta y que después la copian los judíos, ¿no? La fiesta de los primeros frutos se le ofrecen al tal Yahvé en la Biblia, ¿no? Pues viene de allá, de Ninurta y su gente en Sumeria. Esa costumbre, ¿no? La fiesta de los primeros frutos. Sus escribas y eruditos perfeccionaron la lengua sumeria y sus gobernantes, a los cuales concedió Ninurta el título de gobernador justo, juraban un código de justicia y moralidad, cero corrupción, combate a la corrupción, no robe, y practique la justicia con el pueblo. Para eso que usted va a gobernar. Son principios que se necesitan hoy en muchos gobernantes, que solo suben a robar. Antes de ser presidente ya tienen un equipo de ladrones preparados para cuando tomen el poder saber qué hacer. Mira, tú te me metes allá y me mandas tanto para mi cuento. Tú vas allá y coges tu parte y a mí. Un monte de ladrones que tenemos, muchos presidentes en nuestro país y en el mundo entero, está así. Suben a robar, con un esquema de robo, y no se importa porque es dinero del pueblo, el pueblo que se muera de hambre, pero suben ya con esquemas de robos preparados, a asaltar el poder. Y la gente votando inocentemente, pensando que está eligiendo. La gente que ni tienen moral ni tienen concepto de lo que es justicia. Gobiernan para las élites que le dan dinero para alcanzar el poder. Los grandes empresarios. Entonces Lagash fue como una isla en todo ese entramado de confusiones que había y se desarrolló bajo esos principios, ¿no? Un código de justicia y moralidad tenía que jurar el rey y se le daba el título de gobernador justo. Destacado entre los primeros gobernantes de la larga dinastía de Lagash estuvo uno llamado Ur-Nanshe. Hacia el 2600 a.C., este rey ahí en Lagash gobernó bajo esos principios de código de justicia y moralidad que Ninurta les enseñó. Y en la ruina de Lagash se encontraron más de 50 de sus inscripciones, este rey Ur-Nanshe. En esas inscripciones se recoge el traslado de materiales de construcción para el Hirsu, para la casa de Ninurta, el Hirsu. Entre los que se incluían maderas especiales del Mun, o sea, de los lados de la península del Sinaí, fueron a buscar maderas por ahí para construir la residencia Ninurta. También se describen ingentes obras de irrigación, de excavación de canales y de elevación de diques. Todo eso lo enseñó Ninurta. En una de sus tablillas se representa a Ur-Nanshe encabezando un equipo de construcción. O sea, el tipo, aún siendo rey, fíjense, como título gobernador justo, ayudaba a los trabajadores a las construcciones, se ensuciaba con ellos, y aparece una imagen de él cargando cosas junto con trabajadores para levantar una construcción. Ese tal rey llamado Ur-Nanshe aparece encabezando un equipo de construcción, no mostrándose reacio a llevar a cabo algún trabajo físico por sí mismo. Aparece esa foto ahí, se la voy a poner después cuando coloque el vídeo en el canal, de ese rey. ¿Cuántos reyes así parecidos no necesitamos hoy, señores, no? Que se mezclen con el pueblo. Lo que hacen es que son electos presidentes y se meten como una bola plástica y ya no hay manera de comunicarse con esa gente, no hay manera de hablar con el presidente. El tipo cuando estaba ganando votos, se metía en el barrio y abrazaba a todo el mundo. ¿Quién se comunica con ese tipo hoy? Y ahí está el problema, porque entonces él comienza a creer toda la noticia que le da un equipo cerrado que tiene ahí, que lo manipulan. Y que esos que lo manipulan le sirven a otros intereses que no son los del pueblo. Entonces el tipo vive como en una esfera y cree que esa es la realidad. Ya no escucha al pueblo y lo que el pueblo le dice, él lo halla que son protestas de los contrarios. ¿Sí? Se alejan del pueblo, se meten en esa burbuja y eso es una desgracia para el pueblo, ¿no? Perdió el contacto. Este Ur-Nanshe dice que hasta se metía a trabajar en las construcciones con el pueblo.
Necesitamos gente así hoy. Señores, vamos a hacer una parada por aquí. Gracias a todos y a todos los que nos ven en este canal. Hasta la próxima lectura. Ya estamos terminando ya casi el libro Las guerras de los dioses y los hombres.